Bueno, para hacer los calcetines de la muñeca vamos a coger un calcetín cualquiera. Yo voy a utilizar este, un tono rosa pastel, y le voy a dar la vuelta. Y ahora, desde aquí, desde donde empieza, donde termina esta costura, de aquí del calcetín, voy a hacer una línea recta con la regla. Me voy a hacer una línea recta hacia arriba y luego aquí ya la sigo así hasta llegar arriba. Vamos a coser desde aquí, rematando bien hasta llegar aquí. Ya sabéis que yo aquí lo que hago, como esta tela cuando la estás cosiendo en la máquina se escurre mucho, mirad, con un hilo cualquiera lo que hago es que le doy ahí un par de puntos, lo sujeto ahí para que no se me mueva mientras que voy a coser. Bueno, pues ahora sí voy a coser desde aquí hasta aquí, rematando bien. Vale, una vez que ya lo tengo cosido, lo que voy a hacer es quitar toda esta parte. Hago así en línea recta y por ahí corto. Voy a cortar también todo el borde. Ahora es el momento de quitar las marcas de boli. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, vamos a abrir así de esta forma y vamos a poner la costura justo en el centro y por ahí vamos a poner un alfiler y vamos a coger un folio y vamos a pasar una costura justo por aquí por el borde, rematando bien al empezar y al terminar. Vamos a coser con el folio, porque si no cosemos con el folio, la tela se nos va a meter por dentro de la máquina y se nos va a enganchar. Bueno, una vez ya que lo tenemos cosido, pues simplemente quitamos de aquí del folio, le quitamos todos los restos de papel que puedan quedar y vamos a cortar justo por el borde. Y ya tendríamos el calcetín, más bien la calceta, ya lo tendríamos terminado. Ahora le damos la vuelta y así nos quedaría. Venga, pues en este vídeo vamos a ver cómo se hacen estos zapatitos. ¿Veis? Y lo vamos a hacer, ya veréis, de una forma muy fácil. El patrón me ha costado muchísimo sacarlo, pero ya veréis que hacerlo es bastante fácil. Mirad, vais a necesitar, yo os voy a dejar el patrón en la descripción del vídeo, os voy a dejar el patrón del zapato, pero también os voy a dejar el patrón de la ropa que lleva esta muñeca, ¿vale? Os lo voy a dejar todo junto. Vamos a necesitar la suela, bueno, en este caso no será suela, será plantilla, y la vamos a marcar en cartón prensado. Si no tenéis este tipo de cartón, es aproximadamente 1 milímetro. Si no tenéis este tipo de cartón, pues lo podéis hacer poniendo un cartón encima de otro, pegándolo. Todo lo que vaya a ver ahora se haría 2 veces. Lo que pasa es que como yo ya tengo el zapato hecho, pues ya solamente lo hago una vez. Vamos a recortar un trozo de la tela que queramos que lleve por dentro. Yo en este caso le he puesto la misma tela por dentro que le he puesto en la camisa. Vamos a recortar un trozo de tela y vamos a colocar, si yo en este zapato, que sería el del pie derecho, lo he puesto así, pues en el izquierdo tendría que ponerlo así. Entonces lo vamos a forrar, vamos a colocar así la tela encima y vamos a forrar
lo que sería la plantilla. Vamos a poner silicona y vamos a ir bajando y metiendo la tela hacia adentro. Primero hago la parte de arriba y la de abajo. Y ya después haría los laterales. Y así nos tiene que quedar la plantilla, que luego irá metida dentro del zapato. Vais a necesitar dos tipos de tela. O bueno, si queréis poner el mismo tipo de tela dentro que fuera, pues eso ya como queráis. Yo voy a utilizar antelina para la parte de fuera y voy a utilizar esta misma tela que he utilizado para la plantilla para la parte de dentro. Lo vamos a marcar dos veces. Vamos a marcar lo que sería el exterior del zapato y el interior. Y le vamos a pegar una entretela. Una vez que ya lo tengamos así, vamos a colocar derecho con derecho, así de esta forma, y vamos a coser bueno, ahora lo colocaré mejor, ahí. Vamos a coser desde aquí hasta aquí, dando toda la vuelta, rematando bien. Se me ha olvidado comentar que tenéis que dejar aproximadamente medio centímetro de margen de costura, ¿vale? Tanto en la parte de abajo como en la parte de atrás. Aquí dejamos pues aproximadamente unos 3 milímetros, una cosa así, o a lo mejor un poco menos, 1 milímetro así. Y ahora vamos a recortar toda esta zona. Vamos a ir haciendo como cortecitos pequeños para que luego al dar la vuelta no tengamos problemas. Se nos abra perfectamente la costura y se nos quede bien. En la zona de la curva, donde haya curva, ahí vamos a cortar. Una vez ya que lo tenemos así, vamos a abrir y vamos a colocar así de esta forma, bajando esta zona hacia abajo, hacia lo que sería el exterior del zapato. Vamos a colocar así una costura con otra y una marca con otra. Y si queréis también os podéis marcar también la zona de, mirad, esta zona de aquí, si queréis pues también os la podéis marcar. Colocáis el patrón y os marcáis esta línea de aquí. Una vez que me coinciden bien las costuras, pues ya voy a coser desde aquí hasta aquí, rematando bien. Una vez ya que lo tenemos cosido, vamos a recortar un poco el sobrante de la tela. Y ahora vamos a dar la vuelta. Vamos a colocar bien, ¿veis? Así se vería por la parte de arriba, pero nosotros le vamos a dar la vuelta y lo vamos a poner así de esta forma. Ahora, una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer los zapatos. Tenemos un izquierdo, un derecho, que sería este, y ahora vamos a hacer el izquierdo. Bueno, pues para eso tenemos que llevar mucho cuidado con la parte de abajo. Esta parte de aquí es la que iría en la parte de abajo. Lo que he hecho ha sido colocar la tela
y por el revés dibujar la plantilla, la misma que he utilizado para la plantilla, la marco otra vez así y la dibujo aquí. Si yo ya tengo esta, que sería la del derecho, ahora me tengo que marcar así la del izquierdo. Eso tenerlo en cuenta, si no os haréis más de una vez el mismo pie. Entonces por el revés me marco la plantilla teniendo eso en cuenta, porque ya os digo que estos zapatos van con forma, lleva la forma del pie izquierdo y la del pie derecho, ¿veis? Lleva ahí como una curva, no exactamente de un pie porque no es un pie humano, pero lleva ahí como una pequeña curva que hace esa inclinación hacia adentro, ¿vale? Entonces una vez que lo tengo así, voy a colocar el zapato por el revés y mirad, para que os resulte más fácil, colocáis bien, y para que os resulte más fácil os lo colocáis así y os marcáis la línea por donde va el patrón, porque justo por ahí es por donde tenemos que coser. Primero de un lado y después del otro. Por ahí aproximadamente, tampoco tiene que ser exacto, ¿vale? Y ya si queréis pues unir. Yo lo hago así porque me resulta más fácil luego a la hora de coser. Así me salen los dos zapatos iguales. Ahora me voy a coger un hilo y una aguja y voy a marcarme de la plantilla, me voy a marcar la parte de atrás, el centro aproximadamente, que iría por ahí. Vale, pues ese centro es el que tengo que colocar aquí, ¿veis? Con el derecho del zapato, con la parte de fuera, coloco el derecho de la plantilla, que en este caso no sería plantilla, sería más bien la suela, con el derecho de la suela. Me lo coloco ahí, derecho con derecho, y ahora voy a pasar un hilo. Me voy a pasar un hilo por todo el borde para que luego me resulte mucho más fácil a la hora de coser. Y no se me mueva, porque ya he probado a hacerlo sin pasar este hilo y se mueve mucho esta tela y no... ¿Veis? Mirad cómo se me ha movido. Aquí me voy a coger una pinza para que no se me mueva. Ahí, para que no se me mueva, porque se mueve bastante. Entonces, para que quede bien el zapato, es importante que estén las dos líneas en su sitio. Bueno, pues aquí me quedo yo ya pasando todo este hilo hasta llegar al final. Una vez que hayamos pasado el hilo, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es coser por todo el borde. ¿Vale? Cosemos bien, con cuidado de no pillar esta parte de aquí, ¿vale? La vamos echando hacia un lado y vamos cosiendo con cuidado por todo ese borde. Yo lo que voy a hacer, como este boli en esta tela se ve poco, me lo voy a marcar con uno que se vea un poco más, porque es importante que paséis justo por la línea. Bueno, pues una vez que ya lo tengo, voy a coser por todo el borde. Una vez que ya lo tengo cosido, voy a quitar este hilo que tengo aquí. Vale, una vez que lo tengo así, voy a recortar toda esta parte, pues más o menos un par de milímetros, una cosa así.
más o menos por ahí. Y una vez que lo tenemos así, voy a quitar todo esto de aquí. Una vez que lo tenemos así, vamos a hacer unos cortecitos también en las curvas, igual que hemos hecho antes. Y en la parte de atrás pues también. Donde haya curva, cortamos. Y si queda algún hilo, pues ya lo vamos quitando. Bueno, una vez que lo tenemos así, vamos a dar la vuelta. Vamos a colocar bien, ¿veis? ¿Veis la diferencia? No sé si podéis apreciarlo. Cuando le meta la plantilla lo veréis, que se nota que este va hacia este lado y este va hacia el otro. Una vez que lo tengo así, coloco bien la costura y lo que voy a hacer es meter la plantilla. Y la costura la dejo por la parte de abajo de la plantilla. Intento que la costura me quede por la parte de abajo. Coloco bien, intentando lo que os he dicho, que me quede, ¿veis? La costura no se vea, se me quede por la parte de dentro. ¿Veis? Así nos tiene que quedar. Y ahora le vamos a poner, yo lo que he hecho ha sido darle forma así con los dedos, darle un poco de forma así hacia afuera. Y ahora le vamos a poner un lacito. Vamos a cortar un trocito de cinta de terciopelo. Esto ya la anchura de la cinta, como vosotros os guste más, la podéis hacer el lacito más pequeño, más grande. Esto ya va un poco en gustos, como a vosotros os guste más. Y voy a quemar los bordes para que no se deshilache. Así. Una vez que ya lo tengo así, voy a buscar el centro, así de esta forma, y voy a pasarle un hilo. Así. Voy pasando un hilo. Y ahora voy a pasar por encima. Voy a pasar varias veces. Voy a ir colocando bien el lazo. Y una vez que lo tengo ahí, sujeto, por la parte de atrás, voy a rematar. Es muy fácil. Remato un par de veces y ya voy a cortar el hilo. Ahora yo voy a hacer otro porque me ha salido un pelín más pequeño. No sé si lo podéis apreciar, ¿veis? Pero vamos, se haría de la misma forma. Y una vez que lo tengáis, pues ya ponéis un poquito de silicona y lo colocáis ahí. Así. Y ya, pues así quedarían los dos zapatitos. Así quedarían los zapatitos terminados. Son monísimos, han quedado monísimos. Y luego, la parte de abajo ahora mismo está llena de hilo. Pero así se vería por la parte de abajo. Voy a colocárselo a la muñeca. Y así veis mejor cómo queda. Le quedan perfectos a esta muñeca. Me he vuelto loca para sacar el patrón, ¿eh? Pero loca. Pero bueno, al final lo he sacado. Es que sacar los patrones es lo más complicado. Bueno, ¿veis? Así le quedarían los zapatitos, ya con su calceta y todo. ¿Veis? Y queda
Queda perfectamente de pie. Se queda sola de pie sin ningún problema. Bueno, pues ya así quedarían los zapatitos. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.